En esta Semana Santa conociendo pues aspectos muy puntuales, históricos, producto de una profunda investigación de nuestro invitado de hoy, el doctor en Historia del Arte, Fernando Urquizú, actualmente director de postgrados de la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Entonces, usted nos explicaba que hay diversos puntos de vista desde donde analizar la Semana Santa guatemalteca, y en este momento pues vamos a ver una serie de láminas de los cuales reflejan esta parte de los estudios que usted ha hecho, para que vaya explicándonos entonces estos puntos de vista, doctor. Claro, lo primero que tenemos que comprender es que podemos proceder con la segunda, porque por ejemplo en esta nosotros tenemos que tener claro que es una Semana Santa única, y que es una Semana Santa única y que Guatemala lo que expresa a través de ella es su multiculturalidad, su pluriculturalidad y un aspecto multilingüe. Nosotros cuando hablamos del ideario de los garífonas tenemos que tener los especialistas, en este caso, por ejemplo, don Alfonso Artiviaga Cortés, otro tipo de personas que son las especializadas en el estudio de estas manifestaciones. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de las culturas mayas, estamos hablando de algo totalmente diferente, de la incorporación de lo que estábamos hablando al principio, de lo ancestral prehispánico, como podemos ver en esta lámina, por ejemplo, que nos expresa la crónica de Bernal Díaz del Castillo, cuando llega a la Ciudad de México Hernán Cortés, y cómo llega a recibirlo Moctezuma II en una gran procesión. Si nosotros vemos en la parte de adelante de este biombo, porque es un biombo que nos explica ese encuentro, nosotros vemos a un señor sentado, a uno de los grandes señores, recorriendo en una gran procesión debajo de un baldaquino, o de un palanquín, o debajo de un palio, pero pensemos que eso es lo que es un plumero actualmente, ¿no? Lo que llamamos un trono de plumas. Y vean ustedes cómo ese sentido todavía pervive en nuestras sociedades vivas, ¿no? Veamos nosotros a Jesús de las Palmas y vemos cómo ese gran señor que camina sobre un anda es sustituido por las imágenes cristianas, como la que nosotros vemos de Jesús paciente, ¿no? De la coronación de espinas, que es una estatua de Jesús española que nos rememora una parte didáctica del Evangelio, que nos hace ver la coronación de espinas y las burlas que sufrió Cristo en la noche de Jueves Santo. Entonces vemos cómo se sobrepone una idea sobre la otra, y producto de eso es que nacen esas manifestaciones que nosotros tenemos actualmente. Sigamos. Esto nos hace, por supuesto, que cada uno de los guatemaltecos preparemos siempre para nuestras festividades lo que es las manifestaciones de Cuaresma y Semana Santa. Y vemos nosotros cuando van, antes de que recorran las calles, miren, las calles muchas veces están sucias, están mal puestas durante todo el año, pero en esta época, por lo regular, curiosamente, pues las lavamos, porque hasta yo estoy incluido dentro de esto, pintamos, y nosotros vemos el centro histórico, pues luce triste en otras ocasiones, o sea, hay una lucha por darle vida. Hay muchos programas municipales del gobierno, etcétera, pero esa vida, esa alma que se rescata para la temporada de Cuaresma y Semana Santa está mucho puesta por el sentido de que las calles están ornamentadas, también son perfumadas por medio el pon, del incienso, de las combinaciones también de las flores, porque todas las flores de temporada, por ejemplo las azucenas, los nardos, las varsovias, entonces todo eso va creando este ambiente místico que nosotros podemos ver en el video que nos están mostrando en este momento. Y vean cómo ese sentido teatral de portar, digamos, imágenes, las personas, va creando este ambiente místico para el paso de las esculturas que son muy, muy importantes y que adquieren vida como los ejes principales de la representación de los autos sacramentales. Gracias. Continuaremos entonces viendo esta serie de láminas que nos explican entonces estos cambios. Esta es la siguiente, las alfombras. ¿Desde cuándo se conoce la utilización de alfombras? Claro, nosotros vimos la primera, ese biombo nos relata la confección de alfombras, porque don Bernal Díaz del Castillo, cuando describe ese encuentro de Hernán Cortés y Moctezuma II en México, de la cual era la urbe más grande cercana
a Guatemala de la época prehispánica, con la cual se mantenía mucha relación, porque nosotros no podemos pensar en México, Belice, Honduras, como lo pensamos ahorita, no. Tenemos que pensar en una unidad ideológica como la piensa el científico Paul Kirchhoff, y que llama a esa antigua área prehispánica Mesoamérica, y que posteriormente pasa a formar el Arzobispado de México de 1547 a 1743, cuando se funda ya el Arzobispado de Guatemala con sus propias devociones, como el Santo Cristo de Esquipulas, que va en alguna manera a ampliar el ideario que había abierto la Virgen de Guadalupe desde la época de la dominación española. Entonces eso también nos hace tener como esta lámina que nosotros estamos viendo, que se amplía con esta riqueza artística que hay. Una cuestión es todo lo que hacemos en el exterior, como la procesión, y otra es lo que hacemos al interior de nuestras casas e iglesias. Vean ustedes, hay alfombras de interiores que tienen una gran cantidad de frutas, legumbres, que se llaman los diezmos y primicias a la iglesia de Dios. Esto está relacionado con que va a haber una cosecha, pero las primeras, por ejemplo, frutas de esta cosecha, los primeros maíces, son dedicados a Jesús, y por eso es que hay muchas frutas en las ofrendas que se hacen en las iglesias. Y paralelamente a esto también está lo que se llama la altarería doméstica. La altarería doméstica se constituye por todo lo que se enseña en la iglesia, pero hay una versión particular de cada uno de nosotros. Y paralelamente a esto está lo que se llaman las comidas rituales. Una comida ritual es descrita, por ejemplo, en la Cena del Señor, en la noche de Jueves Santo, cuando el Señor hace un proceso, Jesucristo hace un proceso de transustanciación de los elementos, en los cuales transforma el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces esto a través de un ceremonial de la misa se hace. Entonces, pues se hace todo, eso es lo que se rememora la noche de Jueves Santo. Sin embargo, también nosotros en nuestras casas, también hay comidas rituales propias para ir a las iglesias y que las damas no tengan que hacer oficio esos días. Los curtidos, el pescado seco, las aguas frescas son para que las damas puedan dedicar más tiempo a la veneración y menos tiempo al hogar. Por eso es que todas estas comidas son de larga duración y conservan lo que se hace para esta temporada de la Semana Santa. Y en función de esto también vemos esta lámina. Si ustedes se dan cuenta, en la Semana Santa tradicional de Guatemala se abría con un desfile de júbilo. Ese desfile de júbilo es esta procesión que nosotros denominamos de Jesús de las Palmas y que la tradición popular conoce como el nombre de la burriguita. Entonces ahí nosotros vemos que hay un entusiasmo porque está dada para proclamar a Cristo como Rey de Reyes en la tierra. Entonces, por eso es que es precedida de los discípulos de Cristo, de esta figura de Judas, ¿no? Que los discípulos, pues San Pedro lo niega, pero de ahí reconoce su error. Está San Juan, que da testimonio de esto, más los demás evangelistas, San Mateo, San Marcos y San Lucas. Y luego viene la incorporación de la teatralidad. La teatralidad expresada, por ejemplo, en los romanos, en estos escuadrones que son derivados de las antiguas danzas del centurión, de las antiguas representaciones teatrales, cuando las imágenes cobran vida en los papeles principales, pero todo eso es actualizado desde la película, la primera versión de La Pasión de Cristo, por la empresa Pathé Frères de París en 1898, que hacen la primera película. Luego aparece otra que se llama Del pesebre a la cruz en 1912. Luego la película de Ben-Hur, que es una novela que la llevan a la pantalla en Hollywood en 1924. Luego El manto sagrado en una primera versión, y así todo se va regenerando. Luego en la década de los 50, que ya viene un gran compositor que es Nikos Rocha, y entonces hace una eclosión artística, un estudio de todo el pasado de la música romana, y hace unos cuerpos de trompeteros muy, muy hermosos para tocarse en la película El manto sagrado, en la película de Ben-Hur y en una película Rey de Reyes.
Pero todo esto revitaliza nuestra Semana Santa, porque hace que las personas se vistan a la usanza de los romanos, hace que se vistan de palestinos, y eso sumado a los antiguos cucuruchos o encapuchados o penitentes, entonces eso hace una eclosión única en el mundo, una representación teatral que es una mezcla de muchas cosas y crea esos espacios sagrados que nos hacen vivir a los guatemaltecos por encima de nuestras diferencias socioculturales y nuestras diferencias étnicas y nuestras diferencias económicas, creando estos espacios sagrados. Estos espacios sagrados en el que hay mucho respeto de los que tienen para los que no tienen y de los que no tienen para los que tienen, en donde esto queda plano, ¿no? Y conforme avanza el siglo XXI va quedando aún más visible en el que van ya no participando solo católicos, sino que comienzan a participar en las procesiones, digamos, cristianos de otras ramas. Aquí no estamos diciendo si no hay mormones, si no hay evangélicos, si no hay testigos de Jehová. No, aquí hay guatemaltecos en función de convivir en un espacio en paz, en un espacio en el que no hay diferencias, sino que todos procedemos a limpiar la calle, todos procedemos a ornamentar las calles. Naturalmente que siempre van a haber, digamos, en este caso minorías que no adornamos porque no estamos de acuerdo, que no barremos, pero eso es parte de la misma democracia, ¿no? Que no todos estemos de acuerdo con todo, pero por encima de las diferencias que podríamos decir tenemos socioculturales, ese es el valor de la procesión de Guatemala, que sean espacios de interacción, espacios democráticos, espacios en los que no importa si yo sea materialista, si yo sea comunista, si soy anticomunista, si tengo diferencias entre todos y soy X y no me gusta nada. Entonces nos incorporamos a este espacio sagrado, a este espacio que está por encima de cualquier diferencia, y es ahí donde converge los intereses de este canal por ser Chapín, los intereses de la Universidad de San Carlos por investigar de una manera científica y explicarse ese pasado para entender este porvenir y poder proteger todo esto que la ciencia moderna llama el patrimonio intangible de los pueblos. Gracias, doctor. Estamos ya sobre el tiempo, el tema muy interesante, pero sus consideraciones finales en un minuto y también la última pregunta. Usted decía que las procesiones de ahora no se parecen a las de hace 100 años ni a las de hace 50 en cuanto al mensaje. En este momento, ¿qué mensaje están dando los cortejos? Claro, los mensajes que dan los cortejos son de tipo bíblico y recapitulan diferentes pasajes de la Biblia que son ampliados y enriquecidos por las enseñanzas de la Iglesia. Pero naturalmente el mensaje que tiene por encima de todo es fortalecer los espacios de paz, los espacios neutros y los espacios de consideración y meditación de cada uno personales. A través de lo que es la reproducción mecánica del arte, si este es el caso de lo que estamos viendo como la televisión, es alcanzar un público mucho más grande y lograr que todos tengamos una convivencia más allá de nuestras diferencias culturales. Doctor Urquizu. Muchas gracias, a sus órdenes, y seguimos en comunicación. A usted muchas gracias por estar con nosotros y compartirnos entonces estos conocimientos producto de muchos años de investigación sobre la Semana Santa guatemalteca. Esperamos también que a usted le haya parecido de mucha utilidad toda esta información vertida en este programa.